Paz de Cristo para todos. Y comenzamos este año, comenzamos como todo el tiempo comenzamos, pero seguimos igual. Comenzamos este nuevo año predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y nos gozamos porque seguimos igual, seguimos en el Señor, y esa es la gran bendición y ese es el gozo. Pero a hoy, en esta tarde, el tema de hoy, escuchen bien, es exactamente el Evangelio del Reino. Ahora, nosotros hemos oído pues que se predica aquí, se predica allá, y muchas veces la gente pues dice: yo conozco del Evangelio, yo he oído el Evangelio, yo he oído predicaciones, pero vemos que mucha gente no le pasa nada. Vemos que mucha gente sigue en los mismos estados, mucha gente no es cambiada, mucha gente no es transformada, y ellos siguen diciendo: es que yo he oído el Evangelio, yo he oído las predicaciones, yo he oído en la palabra del Señor, yo he oído tantas cosas, pero ¿qué es lo que estará pasando? Nos preguntamos por qué mucha gente no es cambiada, no es transformada, si la palabra tiene poder. La palabra destruye todo pensamiento dentro de los hombres. Hoy en esta tarde vamos a ser guiados como siempre en el Espíritu a través de la palabra, y les repito, el tema de esta noche es el Evangelio del Reino. Y alguien diría: ¿el reino de qué? Pues es el reino de Dios. Cuando se habla del reino de Dios, primeramente tenemos que entender que vamos a recibir eso, vamos a recibir palabras del propio Dios. Y por eso esto es muy fuerte todo el tiempo, porque mucha gente, aunque diga: es que Dios es amor y Dios no hace esto y Dios no hace lo otro, pero entendamos que Dios está hablando del reino, está hablando de la salvación, está hablando de transformar personas, está hablando de cambiarlas, está hablando de bendecirlas, de sanarlas, de hacer otras personas nuevas, de cambiar la naturaleza en la cual vinimos. Esto es bien fuerte, y mucha gente no se pone a pensar en eso y dice: pues yo he oído la palabra, yo he estado en una iglesia, yo antes desde niño, yo tocaba, yo predicaba, y pueden decir lo que quieran, pero lo más triste es que no están recibiendo, no están entendiendo, y por lo cual no están siendo transformados en nada. Y al final existe el riesgo de que se puedan perder, porque Dios siempre está hablando, siempre está advirtiendo, siempre está diciendo, siempre está poniendo ejemplos, siempre está enseñando, siempre está dando amor Dios. Y muchas de las veces decimos: pues, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, hoy en esta tarde vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Pero esto, vean esto es para aquellos que reconocen su estado de pecadores y toda maldad. Porque hay que ver esto, que muchas veces hay muchas iglesias, no voy a decir así para que entiendan, donde se predica o se habla de Dios, y nunca, pero nunca pasa nada. Y yo no estoy hablando de crecer, yo no estoy hablando de hacer otras obras, yo no estoy hablando de que los discípulos, estoy hablando de que la gente simplemente se ha transformado en el poder de Dios. Dios tiene un plan para cada quien, como dicen todos, pero si no llega eso al corazón, nadie, absolutamente nadie va a ningún lugar. Esto es bien importante, pero les digo, el Evangelio es para aquellos que nos declaramos que tenemos un estado de pecadores y existe toda maldad en nosotros. Por eso ocupamos la sanidad, la santidad, que es Dios. Vamos hasta el Salmo 51:1, y quiero mostrarle esto porque tenemos que ver que aunque oigan de Dios aquí y allá, pero si ellos no reconocen nada en sus propias vidas, nunca va a pasar nada. Desde ahorita se los digo, porque aunque todos digan: es que ya Dios lo hizo todo, es que Dios ya lo pagó, Dios abrió el camino, sí, pero la gente no cree. Nada de eso cree la gente, ni le importa. Eso es lo más triste.
Por eso vamos hoy a hablar acerca del Evangelio del Reino. Ahora, en el Salmo 51:1, sí, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Este Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta a reprenderlo. ¿Qué sería lo que empezó él a clamar a Dios, el rey David? Vamos a leer. Primeramente dice: ten piedad de mí, oh Dios, y le dice: conforme a tu misericordia. Oigan el clamor que va a hacer David por el error que cometió, y va a reconocer todo. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Oiga eso. Dice en el 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oiga esas palabras. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso está muy tremendo, porque hay gente que, por muy santos que nos sintamos, estamos en un cuerpo de maldad, y hay que reconocer diario, humildemente, que ocupamos de Dios. No importa qué tan usados seamos por Dios, tenemos siempre que volver a lo principal. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice: para que sea reconocido justo en tu palabra, dice, y tenido por puro en tu juicio. Dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Oigan, para todos aquellos que dicen: yo soy una persona buena, o inclusive dicen unos: mira, él es bien bueno, se irá a ir al cielo él ahí, o él no hace nada, mira cómo ayuda a la gente, o mira cómo hace de favores él, mira cómo saca y da. Bueno, aquí dice que hay una naturaleza: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que el único que cambia todo eso es Dios. ¿Sí? Por eso dice Juan que somos nosotros engendrados por parte de Dios, pero ¿en qué? En el poder y en las enseñanzas de Jesús, en el Espíritu. Dice el 6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así es como se declara algo a Dios, reconociendo que nosotros no podemos hacer nada y reconociendo lo que Él quiere de nosotros. No nomás decir: pues ahí dice en la Biblia. No, es que tienes que participar, y yo también. Dice el 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Oiga lo que está pidiendo. ¿Cómo alguien se va a purificar y limpiar si no tiene comunión con Dios? Y ahí donde se congrega no existe la palabra, no hay unción, no hay revelación de parte de Dios, no hay nada. Hay lugares que están llenos, pero no hay nada. Por eso lo necesario aquí es: lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Con qué se lava uno? Con la palabra del Señor. Dice: hazme oír gozo y alegría y recrear los huesos que has abatido. Oigan lo que está pidiendo: hazme oír gozo y alegría. No le dijo: tráeme comida y tráeme casas y tráeme carros y tráeme ropa y unos buenos zapatos. Él le está diciendo: hazme oír gozo y alegría. Quiere decir que lo que le va a revelar, lo que le va a decir Dios en cuanto a la forma que él estaba y anduvo, eso va a ser una alegría y un gozo para él. ¿Está entendiendo? Dice el 9: esconde tu rostro de mis pecados, dice, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oiga todo lo que está diciendo. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es una persona en el Espíritu. Una persona que pecó y vio a esa mujer y se metió con ella, mandó matar al esposo, y el niño fue y se puso en ayuno y le dijo: no lo mates y no sé qué, y al final el niño murió. Pero veamos que nosotros necesitamos reconocer para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. No asumir que Dios ya sabe lo que quiero, Dios me ha visto, Dios sabe todo, pero necesitamos nosotros practicar también, interceder y vivir y movernos en el Señor. Eso es lo que nos hace falta. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Mucha gente dice: no, él no quiere decir que se iba a perder. Y así le dice la gente. Yo no sé por qué cambian eso. Si aquí dice: vuélveme el gozo de tu salvación, como si no es de verdad un gozo ser salvo. Claro que lo es. Por eso cuando uno está oprimido, cuando uno está pasando por pruebas que uno mismo las busca y practica pecados ajenos y se mete en todo tipo de error, bueno, uno parece como que ya no es ni de Dios. Por eso él dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oiga esa parte ahí, que es una parte clave para todos aquellos que predican o quieren hablar de Dios. Cuando ellos están mal y no son llamados, nada tienen que ver con Dios. No puede pasar nada de eso. Me refiero al 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. O sea que Él va a hablar como si Él fuera un tipo Cristo, porque va a hablar de los caminos de Dios. Y dice, y los pecadores se convertirán a ti. Vean. Dice el 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto. Dice el 17, los sacrificios de Dios, escuchen esta parte aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Dice enseguida, no desprecias tú, oh Dios. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios de un hombre y de una mujer? El corazón. Aunque usted diga, es que yo ya oí, es que yo crecí, es que mi papá era pastor, es que mi mamá no sé qué, y había en la casa, íbamos a una iglesia, olvídese de eso. Un buen recuerdo por ahí, pero si usted no tiene una comunión con Dios, está perdido y no sabe nada. No importa lo que usted haya dicho o hecho, lo haya visto a alguien, si usted sabe que Dios no está en usted, usted está en un mal camino. Cualquiera que no esté en el Señor está en un mal camino. Por eso dice aquí de lo que se trata. Porque acuérdense que los sacrificios, los holocaustos, los animales, la rociada de sangre, las tórtolas, los bueyes, todo lo que le ofrecían eran sacrificios. Pero aquí dice, los sacrificios de Dios, primero dice, son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Dice ahí, no despreciarás tú, oh Dios. Quiere decir que eso es lo que se ocupa para empezar a recibir y a caminar con Dios. La palabra contrito es un corazón de aquel que está arrepentido, abatido, compungido y triste. De ninguna manera alguien que está soberbio, pensando una cosa por otra, de terco, deseando que Dios le sane, le cure, le ayude, sin ni siquiera dar el corazón a Dios. Cuando Dios sabe eso, que no ha pasado nada por eso, porque el corazón está duro. Y cuando el corazón está duro no hay ningún tipo de comunicación. Tiene la gente que buscar, reconocer y decir, es que yo soy así y me arrepiento, Señor, y clamar, y empieza todo ahí. Por eso la palabra dice muy claro, el corazón contrito y humillado. Claramente dice, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso es que el evangelio del reino no es para todos. Porque hay mucha gente muy falsa allá afuera, y lo va a seguir habiendo, y lo ha existido, y lo va a seguir habiendo todo el tiempo hasta la venida del Señor. Gente muy hipócrita. Sí, les encanta ser bien mentirosos. Esa es la verdad. Esa es la mayor, donde toda la gente se mueve, en el fingir, cuando Dios sabe la verdad. Pero le voy a decir que la mayoría en el mundo, y lo digo así porque es cierto, la mayoría en el mundo menosprecian las riquezas del Señor. Y lo vamos a ver ahorita por qué. Eso está en Romanos 2.1. Cuando digo que desprecian, o menosprecian más bien, las riquezas del Señor, me refiero a la forma de ser de Dios con ellos. ¿Sí? Si bien se sabe que la Biblia nos afirma de que las personas sin Dios están sin esperanza y sin Dios en el mundo, todavía están vivos, todavía están haciendo vida en el mundo, todavía se están casando, todavía están teniendo hijos, todavía tienen trabajos, todavía van y vienen a sus casas, todavía salen al parque y regresan. ¿Quién los estará cuidando ahí? ¿Será el enemigo? Lo que está pasando es que menosprecian a Dios. Y eso se va también para los famosos ya muy conocidos que se dicen ser hermanos de uno, cristianos. Dicen, yo soy cristiano también. Bueno, vamos a ver qué dice Romanos 2.1. Dice Romanos 2.1,
Y va a hablar aquí que dice en el encabezado que hay un justo juicio de Dios. Pero empieza a hablar de las personas que son inexcusables. Una persona inexcusable es que en el estado que está, si sigue adelante sin creer en Dios, cuando llegue a la presencia no va a tener perdón. En el estado en el que vive, está sin excusa y sin justificación de ningún tipo. Por eso dice que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero vamos a leer aquí, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas. Dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Quiere decir que tanto el que juzga como el que está siendo juzgado por él están igual de perdidos. No está hablando de un creyente y de alguien que lo está escuchando. No se refiere a eso, ni se refiere a la iglesia, ni a alguien que es del Señor y juzga a otros. No se refiere a eso. Se refiere que los dos no saben lo que están haciendo. Y ahorita le voy a decir por qué ahí mismo. Dice el 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea que los juicios de Dios van a ser basados en una única verdad y la verdad de Dios. Por eso nadie puede tener escapatoria de estar de mentiroso, de hipócrita, de santurrón, de lo que sea, y decir, no, es que yo soy así, o no es que ellos son acá. Y no, es que hay que ver lo que dice la Escritura, ¿sí? Dice que el juicio va a ser según verdad. Aquellos que no hablen ni prediquen verdad ni reciban nada, estarán recibiendo verdad, no, están recibiendo mentiras. Dice enseguida, dice el 3, pregunta, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Oigan eso, los dos. Dice, aquí es donde le digo que por qué es que la gente menosprecia la forma de ser de Dios con ellos, aunque todavía no crean en Él. Pero lo que pasa es que ellos no toman en cuenta. Ellos dicen, oh, es que es karma, o es que es suerte, o es que no me tocaba. Y inventan un montón de palabras cuando ellos libran cualquier tipo de problema. Pero lo que están haciendo es lo que dice en el 4. ¿Qué dice el 4? Dice, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad. Se está refiriendo al carácter de Dios. Pongamos atención aquí. La benignidad de Dios es el acto agradable, bien intencionado para alguien. ¿Sí? Porque acuérdense cuánto tiempo duró usted, que me voy a ir aquí en el internet, o yo, sin Cristo. Yo duré hasta los 38 años sin Cristo en el corazón. Y todo ese tiempo, ¿ustedes creen que el diablo, el Señor lo reprenda, me anduvo cuidando donde quiera que yo me moviera? Lo que pasa que la gente, como dice aquí, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Esa es una cosa, ya le dije que es la paciencia. Dice, y la longanimidad. La longanimidad es la nobleza de Dios. Dios es noble para con todas las personas. Porque dice, ignorando que su benignidad, o sea, la forma de ser de Dios, te guía al arrepentimiento. En otras palabras, mientras estés vivo y que todavía no estés tan mal y que todavía no estés muriéndote y que no, acércate a Dios. Porque si no, estás ignorándolo todo el tiempo. Aunque tú digas, es que tú estás bien en la casa, yo trabajo, ahí está mi esposa, están los hijos, no nos falta nada, estamos bien. No están bien, les falta Dios en el corazón. Por eso aquí dice muy claramente, menosprecias las riquezas de su benignidad, la paciencia y la longanimidad. Son tres cosas. Luego dice, ignorando que la benignidad, dice, te guía al arrepentimiento. O sea, va a haber un tiempo en la vida donde es tiempo ya de cambiar para poder recibir lo que es el evangelio del reino. Pero va a seguir hablando en el 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ahí está. Por eso está hablando de personas que no han creído. Miren lo que pasa, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Entiendan? Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Entiendan? Mira, se trata también aquí de lo que hace la gente, porque la gente dice, no.
Dios sabe lo que yo hago. Bueno, aquí dice el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Hay que ver el comportamiento de cada quien. Dice en el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Solamente el 7 aplica para los que ya tienen la comunión con Dios. A nadie más. Nadie más puede seguir buscando vida eterna y seguir perseverando en bien hacer. Y luego dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. La inmortalidad es la vida eterna. Por eso ahí vean lo que le va a pagar a cada quien. Dice el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Que se habla de un justo juicio de Dios y que habla con todos aquellos que practican tales cosas, que es según verdad el juicio de Dios va a ser contra aquellos que dicen algo, pero viene la palabra de Dios a aclarar todo lo que están diciendo. Mire, leo el 8 otra vez. Pero ella enoja a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. De ninguna manera tomaron en cuenta nada. Por eso es que mucha gente no, y si se arrima, no se arrima creyendo, ni ha entregado el corazón ni ha pasado nada. Por eso estoy trayéndole esto. Dice en el 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. O sea que al judío y al gentil, que se dedique, como dice aquí, a hacer lo malo. ¿Sí? Dice, pero otra vez, pero gloria y honra pasa a todo aquel que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Dice el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Quiere decir que a todos aquellos que no creen, a todos aquellos que piensan que no necesitan de Dios, a todos aquellos que dicen, es que yo tengo mi iglesia, aquellos que dicen, yo tengo mi religión, o yo no tengo nada, a mí no me metas, bueno, van a ser enjuiciados también. Pero le traigo esto para que vea usted cómo la gente desprecia, como le leí ahorita, las riquezas de su benignidad, la paciencia y la longanimidad, ignorando que la misma benignidad, la forma de Dios para con ellos, sin que ellos no les importe, los tiene que guiar poco a poco a que lo reciban y se arrepientan. Aleluya. Ahora vamos a ver esta parte aquí acerca del santo. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde mora el santo? Estoy refiriéndome a Dios, al Espíritu del Señor. ¿Quiere ver? Miren, vámonos hasta el libro de Isaías. Le tengo que traer esto para que usted vea que se cumple lo que Él dice, que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Porque hay gente que dice, qué hermosa es esa iglesia, mira el jardín, mira las torres, ay, esas piedras, oh, la cruz allá arriba, mira, y en la noche le prenden, oh, qué bonito es ese templo, oh, es otra iglesia, dice otro. Bueno, toda la gente está mal, porque ahí no hay nadie. Sí, no se trata de eso. Isaías 57:15 se trata diario de las personas. Se trata diario de los seres humanos. Isaías 57:15 dice ahí nada más, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Cómo será eso? O sea, por los siglos de los siglos es Dios. Por eso dice el que habita la eternidad. Dice, y cuyo nombre es el Santo. ¿Está viendo? Tiene aquí una coma, un punto, y aparte dice, yo habito en la altura y la santidad. Tiene una coma, ahora sí. Y oigan bien, aquí entra la persona, y con el quebrantado y el humilde de espíritu. No dijo el humilde, porque mucha gente dice, ay, es bien humilde, mira, le dio una flor. Oh, qué humilde, mira, hizo esto. Bueno, siempre se habla de lo interior de las personas, el corazón, el espíritu, el alma. Por eso dice, aleluya, dice el Señor, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces vemos desde aquí
que lo que se ocupa para recibir y entender a Dios es entregar todo eso. Ser una persona humilde, ser una persona que reconoce que es pecadora y mala, ¿sí? Y que solamente el que lo purifica y limpia es Dios. De otra manera, son soberbios, mentirosos e hipócritas y se van al mismo infierno. ¿Por qué? Por lo que ellos traen en la mente y en el corazón de piedra. Está bien claro que el Señor está diciendo primeramente que Él habita en la altura y la santidad. Y después se viene y se pone, se mete dentro de el hombre y la mujer en el espíritu. Por eso la gente es transformada. Ya no es hipócrita, ya no es mentirosa, ya no finge. Sí pecamos porque estamos en este cuerpo, nos arrepentimos, nos quebrantamos y volvemos otra vez con Dios. ¿Sí? Nunca lo dejamos. Por eso entendamos por qué tanta gente no entiende el evangelio del reino. ¿Por qué tanta gente dice, yo me salí de la iglesia y me fui a otra? Me salí de aquella y me fui a otra. Me salí de esta y me vine a otra. ¿Y ahorita qué hago? Ahorita no hago nada, estoy en la casa. Así anda la gente. Y la que está muy dedicada está en iglesias que ni de Dios son. Y son fieles ellos ahí. Hay de todo, pero entienda que aquí está la verdad. Y esto es para que usted entienda y sepa si usted en realidad tiene al santo morando en usted o no. Porque si no lo tiene, no, está perdido y no sabe nada y va al mismo infierno. Se lo digo desde ahorita. Tiene que haber una transformación, un cambio, un arrepentimiento y que Dios venga a morar a su cuerpo. Si no, no va a haber nada. Por eso el santo, Él dice, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, dice, el espíritu de los humildes. Quiere decir que si no están muertos, y así van a permanecer por la eternidad. Si es que Él es el único que da vida eterna. Mucha gente dice, Dios dio vida, Dios dio salvación, Dios ya lo hizo todo. Sí, pero todo está en el Hijo. Y del Hijo depende absolutamente toda la salvación, toda la comunión, toda la santidad, toda la limpieza en el cuerpo de las personas. La comunión es la sabiduría, recibir su palabra está en el Hijo Jesucristo. Isaías 66:1, vea esta parte. Isaías 66:1 y 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Oiga bien, pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Para que vean lo que le dije hace rato acerca de los templos que hace el hombre, todos esos que hacen esas grandes estructuras y que la gente les llama templos o iglesias. Y la gente se encariña y se enamora, hasta fotos toman. Los jardines, las cúpulas, las cruces, los picos, las entradas, los relojes que tienen en veces, tienen unas piedras muy caras, unos pisos bien brillosos, y eso la gente se queda con la boca abierta. Pero nada de eso tiene ningún sentido, porque el mismo Dios dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea que todo lo que está en la tierra lo está dando a entender que es donde Él pisa, y el trono está en el mismo cielo. La tierra, Él dice, es donde yo pongo mis pies. Por eso dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dando a entender, pues ¿dónde será? Aquí dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Claro que Él hizo todo. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu otra vez y que tiembla mi palabra. Nada de eso pasa en muchas personas. Ni saben qué es eso, ni entienden, y dicen, ¿qué será eso? Humilde de espíritu. Alguien que que es humilde de espíritu es que va a prestar su cuerpo, su corazón, para que sea transformado por Dios. Dice, y que tiembla a mi palabra. Quiere decir que cuando oiga la voz de Dios se va a detener y va a decir, no, yo no hago eso porque Dios me está diciendo que es así. Yo no voy a caminar como los demás porque acabo de oír que Dios me dijo que eso no es de Él. Yo no voy a celebrar ni hacer porque eso no es de Dios. Eso es temblar a la palabra. No es decir, hagamos esto. Hagámoslo. Vean pues los ejemplos. Aquí están los ejemplos de cómo el Señor va a empezar a trabajar en una persona, en quien sea, que sea humilde de espíritu
y aparte que tiembla en su palabra. Aquí está todo. Por eso nos movemos ya a cuando el de la bendición, el de la salvación, el de la purificación, el de la transformación, que es Jesús, empieza a predicar. Mateo 4:17. Mire, aquí ya podemos entender por qué Jesús decía lo que decía. Si es que cuando Él dice algo, tiene la persona que empezar a obedecer. Porque si no lo hace, no cree, lo ignora y nunca va a pasar nada. Por eso lo que dice Jesús, vean, Mateo 4:17, dice en 4:17, Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dice arrepentidos? Porque está hablando todo lo que leímos en el Viejo Testamento. Se necesita el corazón humilde, se necesita todas estas cosas que uno las deje para poder recibir al Señor. De otra manera decimos y pensamos y creemos y no pasa nada, y en ese pensar y creer se pierde la persona. Por eso Jesús tiene todas las pruebas en ese juicio de decir: yo cuando llegué lo primero que les dije es que se arrepintieran. Yo no les dije vengan, oren conmigo, yo no les dije juntémonos a la cena, juntémonos aquí antes de que me muera, hagamos esto, hagamos lo otro. Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Porque Él sabe que si nadie se arrepiente no pasa nada. No creen en nada, no pasa nada, no son transformados y se van a perder. Por eso lo primero, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Wow. Denle vuelta ahí en el 23. Dice ahí: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Sí? Dice ahí: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquellos que eran sanados es porque eran aquellos que creían, aunque después lo ignoraban o hicieran lo que hacían, pero en el momento si eran sanados es porque creían. Por eso dice ahí que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora que vamos a leer algo aquí, vean ahí mismo Mateo 5:1 al 12, y es el famoso sermón del monte de las bienaventuranzas. Pero este monte de las bienaventuranzas, esta parte, este sermón más bien del monte de las bienaventuranzas, quiero que ponga atención porque todos los detalles que tienen cada uno de ellos, cuando dice bienaventurado, 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 así dice en cada uno de ellos. El más importante se lo voy a mostrar ahorita. Mire, vamos a leer Mateo 5:1. dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, imagínense ahí todos sentados y él hablando: bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí es donde se abre toda la puerta para caminar con Dios. Por eso es el primero del que él habla. ¿Sí? ¿Cuál? Oiga bien lo que vamos a leer: los pobres en espíritu. Dice ahí: porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie que no tenga un espíritu, como lo dice el pobre, o sea que esté en necesidad. ¿Qué es la necesidad? Es el querer ser transformado y cambiado por Dios. Porque las personas, cuando estamos en nuestras vidas, tenemos situaciones que no las entendemos, no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar. Entonces se va afligiendo el alma, el espíritu también. Y tenemos esa pobreza, esa necesidad tan grande que solamente Dios la llena. Y en el momento que Dios viene, empiezas a aplicar tú todos los que están aquí hasta el 12. Pero primeramente dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vean todo lo que está pasando
Cuando una persona ya es cristiana, verdaderamente cristiana, lo digo, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mora en las personas. Por eso ellos, o nosotros, si usted se quiere incluir también aquí, dice que es una bienaventuranza porque a cada paso que damos en la vida, Dios lo va cambiando y transformando, si lo podemos ver así. Pero empezó primero con aquellos que eran pobres en espíritu. Dice el 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Vean que hay una respuesta en cada situación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Si nadie que no haya recibido al Espíritu del Señor puede hacer ninguno de estos pasos en su vida. Porque es que si él tiene hambre y sed de justicia, pero no es humilde de corazón, y el corazón lo tiene duro, tiene otras intenciones. ¿Sí? Entendamos eso. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, todo lo que va ocupando a alguien, y Dios lo va respaldando a uno con sus hechos y sus actos de él. Así como lo hizo con los discípulos y con los profetas, él iba amparando y estando a todo lo que ellos iban haciendo. Dice el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Todo eso son atributos que poco a poco vamos haciendo en el Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oigan. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está viendo usted otra vez que hay una persecución por creer en el nombre del Hijo, porque Él es el único que trae la justicia. Por eso dice Él, por causa de la justicia. No por ser, en este caso, un policía, un soldado, no, sino que nosotros hablamos lo contrario de lo que dice el mundo. Palabras que para ellos son tonteras, son loqueras. Y dicen, ¿qué están hablando? Palabrerío. No, nosotros hablamos la justicia del Señor. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Vean cómo eso va subiendo de grado y ya se va poniendo más fuerte. Empezó primero con que alguien tenía solamente una pobreza en su espíritu. Y Dios lo fue llevando hasta el punto que ya está padeciendo persecución. Y en el 11 dice que él ya lo están vituperando y lo están persiguiendo. Dice, lo voy a leer, el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahí se hizo ya y se vio declarada la guerra espiritual que el enemigo le hace a uno. Porque aquel que le miente a usted y le levanta un falso testimonio es un tipo diablo. Aquel que dice, mira, yo hizo eso, él me dijo esto y él me apuntó y me dijo, falso testimonio. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice aquí muy claro, el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. O sea, por la causa, por ser del Señor, por permanecer en Él, por hacer lo que Él dice, somos vituperados y todo tipo de cosas. Dice, aparte os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero aquí culmina con algo muy hermoso, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso usted ve el proceso de un cristiano en el monte de las bienaventuranzas. Mucha gente que no entiende esto, ¿sabe cómo lo lee? Escoge uno y dice, a mí no me gustan las peleas, dice uno. Yo soy pacificador. Yo cumplo el 10. ¿O cuál es? El 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cada quien escoge el que quiere. Pero esto sí no es. Esto termina con alguien que entregó el corazón. Empieza más bien con alguien que entregó el corazón y termina cuando son similares a aquellos que Dios llamó en el principio de su ministerio. A los pescadores, a los mismos hombres que dejaron todo, dejaron sus padres por seguir al Señor. Y les dijo, yo os haré pescadores de hombres. ¿Se fijan? Eso es dejar todo por el Señor. Pero vamos a ver aquí
En Marcos 1:14. Marcos 1:14. ¿Qué dice Marcos 1:14? Miren, 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y les dice otra vez: arrepentíos y creer en el evangelio. Por eso aquí no queda lugar y no podemos nosotros aceptar ninguna doctrina que no sea la de Jesús. Aunque mucha gente diga: no, ustedes nomás son puros, solo Jesús, o ustedes son religiosos que nomás creen en Jesús. Y que, bueno, ¿quién es el que se está enredando ahí? ¿El que repite las mismas cosas sin entenderlas? ¿O aquellos que esperamos el misterio, la revelación de lo que a través que dice Jesús en el Espíritu recibimos nosotros? El mismo Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué era eso? Era el propio Dios, era Jesús caminando en la tierra. ¿Por qué la gente no va a creerle a Él si es el único que mandó el Padre? Porque así es como viene el enemigo a enredar a las personas. Oh, usted no crea en lo que dice él o lo que dice fulano. Mire, aquí está lo que dice sotano. Ahí en la Biblia dice, pero acá dice otra cosa. Y los enredan y los pierden. Dice en Marcos 21:22, ahí mismo, dice: y entraron en Capernaum, dice, y los días de reposo entraron en la sinagoga y enseñaban. ¿Sí? Pero dice abajo, vean esta parte aquí, pongan atención. Dice que, y se admiraron de su doctrina. ¿Cómo oirían la palabra del Señor ahí, ellos ahí? Que dice aquí que se admiraron de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pongan atención en esta parte, y aquí podemos nosotros ver muchas cosas. Muchas cosas cuando aquellos que no tienen el Espíritu y están vestidos de personas religiosas y cargan Biblia y hacen de todo y andan de iglesia en iglesia y van y son ellos ahí, esto y lo otro, pero son un tipo escriba que padecen, que hablan del Señor, tienen conocimiento, son como maestros. Pero hay algo aquí en el 22, que las personas al oír las palabras de Jesús, dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora, cuando decimos como que tiene autoridad, ¿qué se viene a la mente? Sabemos que toda potestad le fue dada. Desde ahí tenemos que imaginarnos a qué se refieren ellos al oír a Jesús que enseñaba como que tenía autoridad. Bueno, nosotros podemos traducir eso. La palabra autoridad es el derecho o poder de mandar. Escuchen esto: de regir, de gobernar, promulgar leyes. En otras palabras, como les dije, la potestad que el Padre le dio. Por eso aquellos que no oyen la voz del Señor, aquellos que no están recibiendo los misterios, que no tienen la comunicación con Dios, tienen que arrepentirse. Porque el Señor no va a negar ni se va a detener si viene ese corazón contrito y humillado. Esa es la clave, desde ahorita se las estoy diciendo. No se trata de venir más seguido a la iglesia, no se trata de soltar más dinero, no se trata de traer comida, no se trata de traer más gente, se trata de que primeramente tú le entregues el corazón a Dios. De otra manera no va a pasar nada ni en ti ni con aquellos que tú estás hablando. Nunca va a pasar nada, ni en tu familia, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu trabajo, ni tu futuro. No existe nada. No existe nada. Por eso entendamos que ellos, cuando lo empiezan a oír hablar, luego saben que hay un poder muy grande ahí. ¿Sí? Por eso es que el evangelio del reino mucha gente no entiende. Y dice: él habla de la Biblia, aquel también. Oh, mira, el niño ya sabe palabras. Oh, el viejito también se acuerda de algunas cosas. Pero ¿tú qué sabes? Tenemos que entender que el tiempo está pasando. Y aquel que no recibe esto, lo está dejando ir. ¿Sí? Porque esto es bendición.
Pero nosotros sabemos, le digo esto porque el fin está cerca ya, la venida del Señor. Y le digo eso por lo que está escrito, porque vamos a ver que Jesús es la piedra de tropiezo para muchas personas. Una piedra de tropiezo donde la gente va a tropezar en lo que Él dice, no va a entender. Pero ¿por qué no entienden? Ya lo leímos, estamos leyendo por qué la gente no entiende. Mateo 24:9. Aquí está muy claro lo que vamos a leer aquí. Mateo 24:9. Acuérdense de todo esto. Vamos a ver nomás una parte aquí. Son las señales antes del fin que Él le dijo a sus discípulos. Pero alguien podrá decir, no, esos son los judíos, eso es al final, cuando venga la gran tribulación, eso no aplica. Bueno, en esta predicación sí va a aplicar, le voy a decir por qué, lo que vamos a leer. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos, todas las gentes, dice, aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Obviamente se puede aplicar esto porque igual somos aborrecidos por causa del nombre del Señor nosotros. No solamente lo van a hacer ellos en el futuro, sino nosotros hoy en día, todos aquellos que sean del Señor ya están siendo aborrecidos, porque Él lo dijo y escrito está. Pero seguimos leyendo, dice el 10, dice muchos tropezarán, escuchen eso. Ahí está la palabra con la referencia a el por qué muchos van a tropezar. Aquí dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea que dentro de algunas personas que creen en el Señor, por el no estar creyéndole a Él, se van a empezar a poner, como dicen vulgarmente, el dedo uno con el otro, y va a pasar todo tipo de desorden ahí con ellos. Pero sigamos leyendo aquí. Dice en el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso lo podemos aplicar hoy en día ya. Por eso les digo que mucha gente endulce el evangelio y la gente está siendo perdida por causa de ellos. ¿Sí? Dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso también lo podemos ver ya. ¿Sí? Eso usted lo ve en la calle, cuando pasa algo la gente no se duele y sigue y hace y deshace y hace de todo. Pero aquí dice el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sabemos que el perseverar es permanecer con Él en lo que siempre dijo en un principio, en las mismas cosas de siempre. No el ser más terco ni más fuerte que antes, sino siempre pensar lo primero que Él nos dijo y ahí quedarnos. Dice el 14, dice, y será predicado este evangelio del reino. Oiga, ¿por qué le decía que ya viene el fin? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Aquí dice que será, pero ahorita vamos a ver que esto ya pasó. Dice, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá ¿quién? El fin. Le voy a mostrar lo que el apóstol Pablo decía en Romanos 1:9. Bueno, primero le voy a leer Lucas 2:34, antes de brincarme. Lucas 2:34 es acerca de Simeón y María. Cuando ella le fue dicho por el ángel que iba a tener ni más ni menos que el mismo Jesús. Lucas 2:34 dice, no le voy a leer toda la historia, nomás vamos a leer el 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí que este está puesto para caída, refiriéndose a Jesús. Y se cumple por allá en Mateo, donde la gente iba a tropezar. Por eso dice, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. La señal contradicha es la que todavía está hasta ahorita, que muchos de los judíos desafortunadamente creen que el cuerpo de Jesús alguien lo agarró, lo tomó y se lo robó. En vez de que hayan creído en la verdad, creen esa mentira. Ahora sí le voy a mostrar
Lo que dice el apóstol Pablo, o lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 1:9, oiga bien cómo hablaba ya el apóstol con todo lo que él había recibido de parte del Señor. Romanos 1:9. Gloria a Cristo Jesús. Vean si no es cierto que tenemos nosotros que hablar siempre lo que Dios nos está diciendo y creer lo que nos está enseñando. Él dice en Romanos 1:9, dice, porque testigo me es Dios. ¿Usted cree que Pablo iba a mentir diciendo porque testigo me es Dios? Claro que no. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, oiga esta parte, en el evangelio de su Hijo. ¿Cómo sería esto? De tremendo y de grande. Dice claramente cómo servía él y pone de testigo al mismo Padre, al Padre de Jesús. Porque testigo me es Dios, dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Por eso las cartas de Pablo son las que menos se leen muchas veces en las iglesias, porque son muy difíciles de entender y para muchos muy duras y no las comprenden. Pero está bien claro que es el evangelio de ¿quién? De Jesucristo. Es la doctrina de Jesús, es lo que dijo él y tenemos que recibirlo y que entenderlo. Wow. Ahora vamos a ver algo aquí mismo, que absolutamente nadie puede gozarse en Dios si no tiene a Cristo en el corazón. ¿Están entendiendo esa parte? Nadie puede gozarse en Dios sin Cristo en su corazón. Podrán decir lo que quieran, podrán celebrar. Yo me acuerdo, ahorita se me vino a la mente cómo la gente estaba de alegre cuando yo era un niño, cuando celebraban Navidad. Pero ¿sabe por qué estaban alegres? Porque estaban borrachos, porque estaban bailando alrededor de la alumbrada, porque hacían unas lumbradas en la calle, obviamente para pasar la noche buena que le llamaban, y quemaban piñas. Se le llaman piñas a las esas como que vienen en los árboles, en los pinos, unas cosas así, están secas y las quemaban toda la noche, un frillazo y todos ahí oyendo música, tomando, comiendo y bien alegres. Y decían, es que es la Navidad, tómate un ponche con alcohol. Y bailando y todos ahí, jajaja, se oían los gritos de lejos y se oían, no, eso era algo terrible. Ahorita que entiendo todo esto es algo terrible. Por eso nadie puede gozarse en Dios sin Cristo. Esa era la carne, ese no era el gozo de nadie, esa es la carne al 100%. Miren lo que dice Romanos 1:16 y 17. Para que vea usted que solamente el Señor es el que hace que las personas pasemos todo, aguantemos todo y lo soportemos todo cuando Él está con nosotros. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, es lo que dice Pablo, porque es poder de Dios. Dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, escuche bien aquí, esto ya lo hemos leído muchas veces, porque en el Evangelio la justicia de Dios, fíjese bien, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea que las enseñanzas de Dios, para poder saberlas y entenderlas, vienen en lo que es llamado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, como dicen todos. Pero ¿cómo pasan? ¿De qué manera? Dice aquí, revelada por fe y para fe, o sea que reveladas por Dios para el mismo Dios. ¿Por qué digo eso? Porque Él no comparte la gloria con nadie. Y dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Alguien dirá, es por lo que crees. No, la revelación de Dios viene por Jesús. Y cuando todo se vuelve y se empieza a trabajar en unión con ellos, dice que es y para fe. O sea que todo es de Él y le pertenece a Él. ¿Sí? Por eso no nos salgamos de pensar otras cosas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, por eso dice lo que dice al final, mas el justo por la fe vivirá.
Ahora, nosotros no tenemos a Jesús aquí, al Espíritu aquí y la fe acá. Esas cosas es lo mismo, está unido en Jesucristo. Porque claramente dice la Biblia que Él es el autor, escuchen bien, y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Y todo viene por fe. Por eso entiendan que el Evangelio, todo lo que dice, todo lo que explica el Padre, viene a través del Hijo, y todo queda en el Hijo y en el Padre. ¿Sí? Por eso nosotros vivimos y somos puestos ya como unas personas justas por Él. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando viene a pasar eso, entonces nosotros ahora sí estamos gozosos en el Señor, porque todo está escrito aquí, ¿sí? Así es como está esto. Pero ya nos damos cuenta a estos puntos, me imagino ya mucha gente sabe esto, que muchos no obedecieron al Evangelio o no lo obedecen todavía, y escrito está también. Romanos 10:16. Por eso mucha gente desafortunadamente, aunque le sean fieles a los templos, a las iglesias, a las congregaciones, es necesario volver a nacer. Por eso Jesús mismo decía, arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Esa es la clave, ¿sí? Le quiero mostrar Romanos 10:16. Aquí está Pablo hablando de algo muy claro, para que entiendan todos y no se hagan bolas y no se engañen a ellos mismos. Nadie se engañe, los que me van a ver en el internet, a ustedes mismos con lo que han creído, si no es por Dios. Porque aquí dice, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Yo eso le pregunto también al Señor en veces. Digo, Señor, ¿cuánta gente ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Que no es mucha gente. Hay mucha gente que te oye, pero eso no quiere decir que ya creyeron. Acuérdense que el Señor conoce los corazones. El que ustedes oigan no necesariamente quiere decir que ya creyeron. Mi deseo es que todos crean y sean transformados. Pero aquí dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces todo está en el Padre y en el Hijo. Por eso dice, así que la fe, no dice es lo que te has imaginado tú o lo que tú piensas que es. Aquí dice, así que la fe es por el oír. Pero ¿de qué se trata? ¿El oír qué? Bueno, aquí dice, y el oír por la palabra de Dios. Todo está en ellos. Yo cuando, antes de que viniera el Señor me hablara, yo ya sabía de la fe, de la palabra fe, a mi propia opinión. Pero cuando yo vengo al Evangelio, yo sé que por fe y todo, eso se refiere siempre a Jesús, porque Él es el autor. El autor es el que hace todo, sea posible por medio de Él y para Él y en Él. Y en eso estoy yo y están aquellos que creen. ¿Cómo va a haber alguien que trabaje solo, sea bendecido y termine en el cielo y ellos no se den cuenta? Entiendan, todo está en ellos y está, por eso es que nadie va a entrar allá sin el permiso de ellos y van a ir todos al mismo infierno los que se lo merezcan, porque ellos saben en dónde están morando, ¿sí? Se está haciendo una unión del Padre y el Hijo y es como vienen a morar en aquellos pobres de espíritu, como leíamos. Así que dice aquí, oigan esto, lo que dice en el 18, pero digo, no han oído. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Mateo? Que el Evangelio se predicará por todo el mundo y después vendrá el fin. Vean lo que dice Pablo. Pero digo, pregunta, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Wow. Quiere decir que en cualquier momento se puede manifestar el Señor, porque ya se predicó. Se predicará, dijo Jesús. Pero Pablo está diciendo, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, de todos los que predican la verdad, la justicia de Dios, el Evangelio, el reino de Dios. Entonces en cualquier día, en cualquier momento. Ahora tenemos que ser buenos administradores de la gracia ya de Dios.
Cuando ya hemos venido a la verdad, cuando ya hemos recibido, tenemos que actuar como tales, como llamados y vestirnos del Señor. Vamos a ver primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Si es que esta es la culminación ya de todo, cuando le hemos creído, cuando lo hemos recibido y cuando queremos más de Él. Sí, porque no es nomás pedir y pedir, sino que nosotros también queremos estar con Él, trabajando con Él, ser participantes con Él. Primera de Pedro 4:17 y 18. Vean por qué es bien importante ser buenos administradores. Dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Oigas? Dice, y si primero comienza por nosotros, pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios? Oigan lo que está escrito. Es el mismo Dios de amor, el mismo Dios que entregó al Hijo para que nadie se pierda y todos sean salvos, todos aquellos que en Él crean. Él está diciendo esto. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios? Dice, y si el justo con dificultad se salva, esos somos nosotros, o sea que apenas vamos a brincar para adentro. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Ya se fijó? Con todo y que nosotros pecamos también, aquí nos consideramos ya como unas personas justas, pero dice que con dificultad nos vamos a salvar. Ahora, el futuro de los demás, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Se puede imaginar? Vamos a leer ahí mismo en primera de Pedro 1:13 al 25 y aquí vamos a cerrar ya. Primera de Pedro 1:13 al 25. Vamos a leer aquí, vamos a meditar en esto porque esto es ya lo último. Y dice en el encabezado el llamamiento a una vida santa, ¿sí? Porque con todo lo que el Señor hace, lo hace para que caminemos con Él, no lo hace para que lo ignoremos y nos volvamos al mundo y nunca nos preocupemos de lo que Él dice. Eso no es ser un hijo o una hija. Dice Pedro, en primera de Pedro 1:3, dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Oiga, el llamamiento luego es al entender, porque no podemos nosotros estar meditando en nada. Tenemos que entender para poder creer y saber de qué se está tratando esto. Se los voy a repetir, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vea usted esta parte de esa gracia que va a pasar cuando Él venga, cuando Él sea manifestado. Dice, y como hijos obedientes, oigan todo eso, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Nos está advirtiendo. ¿Por qué nos está advirtiendo? Porque algo puede pasar. ¿Sí? Algo puede pasar si nosotros estamos de desobedientes, si estamos de ignorantes y si estamos sin entendimiento y si no estamos sobrios. Por eso empieza él hablando así. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Dice el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, ¿se acuerdan lo que leímos en Romanos? Que Él no hace acepción de personas. Y hay gente que lo invoca, o sea, clama a Él. Por eso advierte Pedro y dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, la recomendación que dice es conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto suena cuando Él dijo en Isaías que todo aquel que tiemble a su palabra. ¿Estamos entendiendo? Aquí está todo.
Por eso dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La peregrinación es el caminar que vamos a hacer en el mundo aquí y después vamos a ir a la presencia de Él. ¿Sí? Porque nosotros no somos de este mundo, a lo menos yo no. Yo estoy esperando esa gracia que Él traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y me imagino todos aquellos que lo desean también. ¿Sí? Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Se acuerda lo que dijo David? ¿De qué manera él fue concebido? En maldad y en pecado, de parte de su madre. Por eso es lo que se hereda, es la naturaleza pecaminosa. Por eso hay que ser transformado, cambiado, para recibir el Evangelio y entenderlo. Repito el 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Si es que se ha creído en Cristo, se ha creído en el Hijo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso entendamos desde dónde viene a estar el Señor Jesucristo ya. Aquí dice que está destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero manifestado más bien en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y ahí es donde podemos ver cuando Él viene al mundo, en su nacimiento, es cuando Él fue manifestado, posiblemente, o cuando empezó el ministerio, pero Él ya vino, y es cuando podemos nosotros darnos cuenta. Dice el 21, y mediante el cual creéis en Dios. Ya vio otra vez la prueba de que nadie puede gozarse en Dios sin Cristo, porque aquí dice, mediante el cual creéis en Dios, por fe y en fe y para fe. Eso es lo que quiere decir esto. Esto no es la fe de decir, yo tengo fe, yo creo así, yo creo acá. No, es que tú no puedes escoger lo que tú vas a creer. Todo te va a mover Dios a ti y a mí. Dios siempre nos va a poner qué hacer y qué no hacer. Por eso Él está en control de todo. Si yo tengo una fe aparte de Dios, entonces yo no soy nadie. Yo no puedo tener fe y decir, yo creo esto y Dios me lo va a dar por fe. Eso soy yo haciéndome a loco. Yo estoy esperanzado a lo que Dios me va a dar, lo que sea. Y se acabó. Así debería de pensar cualquiera, porque Él sabe mejor que cualquiera. Dice pues el 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué le dije? Está bien claro que todo lo que nosotros pensamos que es, muchas veces no es. Pero si vemos lo que está escrito y lo recibimos y lo entendemos y Dios nos lo muestra, estamos bien. Estamos en la misma página con el Señor, para que entiendan. Por eso dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahí está otra prueba más de que los cristianos, los evangélicos, tienen que practicar, ponerse en movimiento con Dios. Tienen que participar con Él. No que ya lo pagó, bueno, lea la Biblia para que usted sepa lo que tiene que hacer. Aquí dice que Él, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? ¿Cómo va a purificar mi alma si yo no hago caso? No purifica nada. Y no voy a ningún lado con Él. Pero aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y cuando dice eso, no es la obediencia de Él con el Padre, es lo que nosotros le vamos a creer y nos vamos a mover en fe con Él. Por eso dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Cuál es el amor fraternal no fingido? El amor del Padre. Nadie puede fingir que ama a Dios si en verdad está en Él. Tiene que ser un amor fraternal de veras. Miren, por eso dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es que así es, cuando ya estamos en la verdad, todo es real y verdadero. Dice en el 23, siendo renacidos, escuchen esta parte. Ahí estamos llamados ¿a qué? A volver a nacer. ¿Cómo? Dice aquí, no de simiente corruptible, sino de incorruptible más bien. Pero ¿de qué manera? Volvemos a lo mismo, volvemos a Jesús, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién te va a dar palabra de Dios? Jesucristo. A Él mismo le dijeron, solamente tú tienes palabras de vida eterna.
Amén. Entonces dice el 24, porque toda carne, aquí está el ejemplo de los hombres, lo mucho que duran, o lo que duramos, si andamos de tercos. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de la hierba. Y la gloria se seca y la flor se cae. O sea que no somos como una planta nosotros. Somos semejantes a una planta, es lo que está diciendo el Señor. Si nosotros pensamos que tenemos todo, supongamos aquellos que tienen ganancias, que tienen dinero, que tienen todo, que tienen salud, que hacen ejercicio, que hacen un montón de cosas, y dicen, yo estoy bien puesto para durar hasta los 100 años. Tengo un futuro brillante, ya junté un montón de dinero, ya no trabajo, nomás me dedico a rejuntar las rentas de mis casas o lo que él tenga ahí. Bueno, él es como la hierba. ¿Y cómo es la hierba? Dice, toda carne es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se cae. Por eso nosotros coincidimos en el 25. Y aquí vamos a cerrar. Dice el 25, pero la palabra del Señor, ¿entendemos esa parte? La palabra del Señor permanece para siempre. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso ya podemos nosotros gozarnos, creer, recibir y entender el Evangelio del reino de Dios. Y no vivir en tinieblas, esperanzados a nada y sin ninguna esperanza delante de nosotros. Amén.